Este es su programa Hechos y Derechos. Acabamos de hablar de las presunciones legales en caso de accidente que un vehículo de por detrás. Ahora vamos a hablar con Denis en relación de qué son las fianzas y que el derecho constitucional a la fianza. Y muchas personas, Denis, las arrestan e inmediatamente se piensan en la fianza, en llamar a un fiador y no llamar a un abogado. Y la gente entiende que la fianza nada más es una cuestión económica y no necesariamente es así, ¿verdad, Denis? Bueno, primero vamos a discutir qué es una fianza. Claro. Cuando una persona ha sido arrestado o acusado de un delito, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, la policía la lleva presa. Pero no todos los delitos requieren que uno al ser arrestado se quede preso, ¿verdad? Uno tiene el derecho de defenderse y también tiene, en la mayoría de los casos, el derecho de una fianza. Una fianza sirve como una garantiza que uno va a asistir a las vistas en la corte. Acuérdate, el proceso criminal comienza con una queja, posiblemente con un arresto. Después que uno ha sido arrestado, uno tiene la habilidad de defenderse en la corte en el futuro. Pero mientras que pase el tiempo desde el punto de acusación o de arresto hasta que llegue a la corte, uno tiene el derecho de estar fuera y libre. Y para estar fuera y libre, la mayoría de los casos esperan una fianza. La fianza es una cantidad monetaria, dinero, que garantiza que uno va a asistir a esas vistas en la corte. Van a haber varias, pero si uno lo arrestan y uno sale de la cárcel y nunca regresa, se va a la fuga, entonces va a tener un delito, que va a haber una orden de arresto para conseguirlo, pero no va a tener ninguna garantía que uno tenga el deber de presentarse. ¿A qué me refiero? Cuando uno paga una fianza, si me ponen una fianza, por ejemplo, me arresten, me ponen una fianza de $5,000, esos $5,000 son depositados con el condado como un colateral, una aseguranza que yo voy a presentarme en la vista cuando sea necesario. Esos $5,000 sirven y se mantienen ahí mientras que el caso esté abierto y que yo cumple con todas las vistas en la corte. Si yo fallo de presentarme, al fallar de presentarme, la corte interviene esos $5,000 como una penalidad. Esos $5,000 son perdidos. Y entonces la corte manda una orden de arresto para ir a buscar para la persona que faltó de perecer. Denis, nos dices que la fianza es para básicamente garantizar que ese acusado de este proceso va a cumplir con las facetas del proceso, va a estar presente y va a cumplir todos sus deberes en la corte. Ahora, la fianza no siempre es la misma cantidad, ¿verdad? O sea, no, la fianza se mide basado de acuerdo de la acusación o la gravedad de la acusación. Si me acusan de un delito menor y la condena máxima es una multa o algo sencillo, pues la fianza va a ser menos, porque yo no voy a tener el interés de tratar de irme a la fuga para evitar una condena pequeña. Sin embargo, si me arrestan de un delito mayor, que la condena puede ser 15 o 20 o 25 años preso, entonces según el peligro que yo vaya a tratar de huir esa condena, claro, aumenta la cantidad de la fianza. La fianza puede ser $250,000, por ejemplo, para asegurar que uno no va a sacrificar esa cantidad mayor en faltar de aparecer. Claro. La fianza es una promesa, una obligación para garantizar la obligación de presentarse. Claro. Y muchas veces en el momento de arresto es algo inesperado, es una cantidad que es difícil de contratar y entonces existen compañías que sirven para facilitar la fianza. Se llaman fiadores, compañías de fianza, y ellos trabajan a propósito de una comisión. ¿A qué me dirijo? Por ejemplo, si me arrestan, tengo una fianza de $5,000. Yo tengo la habilidad de pagar $5,000 y entregárselo a la cárcel. Pero en caso que yo no tenga esa habilidad, yo puedo, a través de una compañía de fianza, ponerme de acuerdo con ellos. Ellos lo que van a cobrar generalmente es una comisión de un 10%, como si fuera una casa de empeño, es un avance. Ellos entonces entregan los $5,000 a la corte, me cobran a mí $500 por ese servicio y piden también algún otro colateral para garantizar esos $5,000. Eso puede ser un título en un carro, un título en una propiedad, alguna joya, algo que tenga algún valor para garantizar el balance de esos $5,000. Pero la cuestión de fianza no se termina exclusivamente con la obligación de postular una cantidad financiera.
Desde el momento de arresto uno debe de llamar al abogado, porque el abogado puede ayudar de otra forma. Primero, el abogado sí puede aconsejarlo como el proceso de la fianza, le puede recomendar compañías de fianza, pero las fianzas también pueden tener un requisito o una restricción que incluye no regresar a la escena del delito, no tener contacto con la víctima, no tener contacto con otros acusados, o en casos mayores, suponiendo que es un delito mayor que tiene una fianza de $250,000, pueden imponer los requisitos que hay que justificar. ¿De dónde viene ese dinero? Claro. Alguien tiene que reclamar, uno no puede decir, yo tengo $250,000, tienen que justificar que no ha sido producto de algún conducto ilegal. Muchas veces, en un caso, por ejemplo, de violencia doméstica, yo inmediatamente, si se comunican conmigo, yo puedo asistir al acusado y puedo, a veces hablando con la víctima, a veces con coordinación de otros testigos, dar la cara, presentarme con el acusado en esa primera vista y eliminar esa restricción de no poder regresar a la casa o de no poder tener contacto con la víctima. Se puede poner una condición que diga no tener contacto violento con la víctima, pero no que no pueden vivir en conjunto o estar con sus niños, sus hijos. Y como ese ejemplo, hay varias otras restricciones que como restricción de la fianza, el abogado desde el punto de arresto te puede ayudar en orientarte cómo pagar la fianza, eliminar las restricciones en la fianza y coordinar una reducción de fianza. Que es bien importante, porque muchas veces las personas no pueden cumplir con esa fianza mayor, pero podían con una fianza menor. Obviamente, ¿verdad? Me ponen una multa de $250,000 y no tengo la habilidad de pagarla, es como no tener fianza y voy a estar preso por cuestión económica que no es justo. Entonces, el abogado también te puede ayudar en reducir esa fianza. Quiere decir que desde el punto de arresto, lo que uno debe de hacer es consultar, llamar, contratar un abogado para poder orientarlo, aconsejarlo y ayudarlo a defender sus derechos. Uno tiene el deber de defenderse, pero a veces no tiene el conocimiento de la habilidad o la forma, las metas, según los varios derechos que existen. Por eso que estamos aquí, orientándolo de sus derechos para poder servirle, para poder orientarlo y en cualquier caso, pues usted ya sabe, nos llama y cuenta con nosotros.